El caso que expondré a continuación nos presenta un ejemplo muy notable de ello. Cuando vi a Jess por primera vez, este llevaba más de un año sin dormir una noche entera. El insomnio que padecía se le apreciaba en las ojeras, pero la inexpresividad de su mirada daba a entender que existía una historia más profunda. Aunque Jess solo tenía 20 años, aparentaba 10 más como mínimo. Se derrumbó en mi sofá como si las piernas ya no lo sostuvieran. Jess me explicó que había sido deportista destacado y estudiante de sobresalientes, pero con el insomnio pertinaz había caído en una espiral persistente de depresión y desánimo. A consecuencia de ello, había tenido que dejar los estudios universitarios, lo cual a su vez le había hecho perder la beca deportiva como jugador de béisbol que tanto le había costado ganar. Buscaba desesperadamente a alguien que pudiera ayudarle a orientar su vida de nuevo. En el último año había acudido a 3 médicos, 2 psicólogos, una clínica del sueño y un naturópata. Según me contó con voz monótona, ninguno de ellos había sido capaz de brindarle ninguna ayuda y ninguna idea tangible. Jess, que me relataba su caso sin apenas levantar la vista del suelo, me confesó que estaba al límite de sus fuerzas. Cuando le pregunté si tenía alguna idea sobre qué podía haberle desencadenado el insomnio, negó con la cabeza. Me dijo que había dormido bien siempre, hasta que una noche, poco después del día en que cumplió 19 años, se despertó de pronto a las 3:30 de la madrugada. Estaba helado, tiritaba y era incapaz de entrar en calor por ningún medio. 3 horas más tarde y después de haberle echado varias mantas más, Jess seguía despierto del todo. No solo tenía frío y estaba cansado, sino que lo dominaba un miedo extraño que no había sentido nunca hasta entonces, el miedo a que le sucediera algo horrible si se permitía quedarse dormido. Si me duermo, no volveré a despertarme. Cada vez que sentía que empezaba a dormitar, el miedo volvía a sobresaltarlo para despertarlo de nuevo. Esta pauta se le repitió a la noche siguiente y a la otra. El insomnio no tardó en convertírsele en un suplicio cotidiano. Aunque Jess sabía que su miedo era irracional, se sentía incapaz de ponerle fin. Escuché a Jess con atención. Lo que más me llamaba la atención era un detalle poco común. Había dicho que poco antes del primer episodio había sentido mucho frío, que se sentía helado. Empecé a explorar con Jess este aspecto y le pregunté si alguien de su familia paterna o materna había tenido algún trauma que tuviera que ver con estar frío o dormido o cumplir con los 19. Jess me contó que su madre le había hablado hacía poco tiempo de la muerte trágica del hermano mayor del padre de Jess, un tío cuya existencia no había sabido él siquiera hasta entonces. Cuando el tío Colin tenía solo 19 años, había muerto congelado en una tormenta, cuando inspeccionaba el tendido eléctrico del norte de Yellowknife, en los territorios del noreste de Canadá. Su lucha por seguir adelante había quedado reproducida en las huellas que había dejado en la nieve. Lo habían encontrado por fin tendido boca abajo en una ventisca, inconsciente por la hipotermia. Su muerte había sido una tragedia tan grande que en la familia no habían vuelto a pronunciar su nombre. Ahora, 3 décadas más tarde, Jess estaba volviendo a vivir, de manera inconsciente, aspectos de la muerte de Colin, más concretamente el terror a dejarse caer en la inconsciencia. Para Colin, aquel dejarse caer había significado su muerte. Jess debía de sentir lo mismo respecto de quedarse dormido. Entender esta relación fue un hito para Jess, cuando hubo comprendido que su insomnio procedía de un hecho que había tenido lugar hacía 30 años antes. Su miedo a quedarse dormido tuvo por fin una explicación. Ya podía emprender el proceso de la curación. Jess aplicó unas herramientas que aprendió trabajando conmigo y que explicaré con detalle en este libro, y pudo desembarazarse del trauma que había sufrido un tío suyo al que no había llegado a conocer, pero cuyo terror había asumido él inconscientemente como propio. Jess no solo se sintió liberado de la niebla espesa del insomnio, sino que alcanzó un sentimiento más profundo de conexión con su familia actual y pasada. Los científicos que intentan dar explicación a casos como el de Jess ya son capaces de identificar biomarcadores, señales tangibles de que los traumas pueden transmitirse de generación a la siguiente y de que en efecto se transmiten.
Rachel Yehuda, profesional psiquiátrica y neurociencia de la Facultad de Medicina de Mount Sinai de Nueva York, es una de las grandes expertas mundiales en el trastorno de estrés postraumático y verdadera pionera en este terreno. Yehuda ha examinado en múltiples estudios la neurobiología en los supervivientes del Holocausto y en sus hijos, en concreto sus investigaciones sobre el cortisol, la hormona del estrés, que ayuda a nuestro cuerpo a volver a la normalidad después de haber sufrido un trauma. Y sobre sus efectos sobre la función cerebral han revolucionado a nivel mundial el entendimiento y su tratamiento. Las personas con estrés postraumático vuelven a vivir sensaciones y sentimientos asociados a un trauma a pesar de que el trauma se produjo en el pasado. Entre sus síntomas se encuentran la depresión, la ansiedad, la insensibilidad, el insomnio, las pesadillas, los pensamientos aterradores y la tendencia a sobresaltarse o a estar con los nervios de punta. Yehuda y su equipo observaron que los hijos de los supervivientes del Holocausto que tenían el trastorno postraumático nacían con niveles de cortisol bajos, semejantes a los de sus padres, con lo que estaban predispuestos a volver a vivir los síntomas de este estrés de la generación anterior. El descubrimiento de que las personas que han sufrido un hecho traumático agudo tienen niveles de cortisol bajos han sido polémicos, pues se opone al concepto establecido de que el estrés está asociado a niveles elevados de cortisol. Más concretamente que en los casos de estrés postraumático crónico se pueden reprimir la producción de cortisol, lo que contribuye a la presencia de los bajos niveles observados tanto en los supervivientes como en sus hijos. Yehuda detectó niveles de cortisol igualmente bajos en los veteranos de guerra, así como en las madres embarazadas que sufrieron estrés postraumático tras los atentados contra las Torres Gemelas y en sus hijos. No solo observó que los supervivientes que participaban en su estudio producían menos cortisol, características que podían transmitir también a sus hijos, sino que añade que varios trastornos psiquiátricos relacionados con el estrés, entre ellos el estrés postraumático, el síndrome del dolor crónico, el síndrome de la fatiga crónica, están asociados a niveles bajos de cortisol en sangre. Es interesante que de un 50 a un 70% de los pacientes con estrés postraumático cumplan también los criterios que permitirían diagnosticarles una depresión aguda u otro trastorno del estado de ánimo o de ansiedad. Las investigaciones de Yehuda ponen de manifiesto que tú y yo tenemos el triple de probabilidades de tener síntomas de estrés postraumático si nuestro padre o nuestra madre lo tuvieron, y que es probable que padezcamos depresión o ansiedad a consecuencia de ello. Yehuda cree que este tipo de estrés postraumático se hereda, más que transmitirse por haber escuchado los hijos los relatos de las penalidades de los padres. Yehuda fue una de las primeras personas en demostrar que los descendientes o supervivientes portan síntomas físicos y emocionales de unos traumas que ellos no han vivido directamente. Así sucedió en el caso de Gretchen, quien pasó años tomando antidepresivos, asistiendo a sesiones de psicoterapia personal y de grupo, probando diversos enfoques cognitivos para mitigar los efectos del estrés. A pesar de todo ello, sus síntomas de depresión y ansiedad seguían igual. Gretchen me dijo que ya no tenía ganas de vivir. Llevaba padeciendo desde siempre, que ella recordase unas emociones que eran tan intensas que apenas eras capaz de soportar sus embates cuando le invadían el cuerpo. Gretchen había ingresado varias veces al hospital psiquiátrico, donde le diagnosticaban un trastorno bipolar con ansiedad aguda. La medicación le aportaba algún alivio, pero sin llegar a mitigar los potentes impulsos suicidas que vivían dentro de ella. De adolescente se autolesionaba quemándose con la punta de un cigarrillo. Gretchen tenía ya 39 años y estaba harta. Me dijo que su depresión y su ansiedad le habían impedido casarse y tener hijos. Me explicó con voz sorprendentemente tranquila que pensaba suicidarse
suicidarse antes de su próximo cumpleaños. Ay, escuchando a Gretchen, tuve una fuerte impresión de que en su historia familiar debía de existir un trauma importante. He observado que en estos casos es esencial prestar gran atención a las palabras que se pronuncian, para encontrar en ellas pistas que apunten al hecho traumático que está detrás de los síntomas del paciente.